Amada Iglesia, celebro esta bendición que Dios me otorga de dirigirme a ustedes por medio de este mensaje. Un mensaje muy especial para su servidor porque a través de él quiero compartirles sobre todo mi experiencia, mi vivencia sobre este, como algunos de ustedes saben, contagio que tuve. Dios nuestro Señor fue bueno con cada uno de nosotros, conmigo, con mi familia, y quiero compartírselos, pero más que querer sobresalir con esta experiencia, quiero resaltar más la palabra de nuestro Dios. Quiero iniciar con ustedes con una oración diciendo así al Señor: Bendito Padre Celestial que moras en lo más sublime de los cielos. Te bendecimos, Padre, por este momento de regocijo. Y digo regocijo, Padre, porque es algo hermoso acercarnos a ti por medio de tu palabra. Envístenos de tu espíritu, de tu poder y de tu gracia, discernir con claridad tu bendita palabra. Todo te lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Quiero compartirles unas imágenes, hermanos. Este mensaje lo he llamado de fe en fe y de gloria en gloria. Quiero empezar, hermanos, compartiéndoles a cada uno de ustedes un pasaje, este pasaje, que lo encontramos en la carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 1. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que se ha usado mucho, pero en lo particular quiero usarlo en esta ocasión, Hebreos 11, versículo 1. Voy a usar esta traducción en lenguaje actual, que dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Este pasaje nos habla sobre la confianza y la certeza de lo que esperamos. Dios en su palabra nos revela qué es la fe. Y quiero adentrarme un poquito sobre este tema de la fe. Fe no es confiar en que Dios hará lo que tú quieras. Fe es confiar en que Dios va a tomar el control absoluto de todo y actuará de la mejor manera. Mis queridos hermanos, cuando yo experimenté este asunto de la enfermedad del contagio, hermanos, llegó el momento en que yo tuve que echar mano de mi fe y ejercer mi fe. Yo confiaba, sí, y yo deseaba algo o anhelaba algo. Pero lo que me enseñó esta experiencia referente a la fe es de que Dios no hará lo que uno quiera. Es decir, es confiar en que Dios va a tomar el control de la situación, el control de lo que tú estás viviendo, el control de lo que tú estés padeciendo. Y es un control absoluto, absoluto de todo, y Él actuará de la mejor manera. Él es justo, Él es fiel a su palabra y a sus promesas, y Él va a actuar conforme a su divina y perfecta voluntad. La fe nos dice que no importa lo que venga adelante, Dios ya está ahí. Cuando llegó el momento en que yo tenía que decidir si irme al hospital o no, comencé a tener pensamientos, pues ahora me doy cuenta que eran pensamientos vanos, porque tenía yo temor, porque tenía yo prejuicios y tenía yo mucho eso que sobresale en la actualidad, el prejuicio de que el que iba al hospital equivalía a muerte. Estaba yo bajo una sentencia de muerte. Eso me cegó y no me permitió ver que Dios ya estaba ahí. Fe es una experiencia diaria en la cual prueba nuestra dependencia de Dios.
mi fe yo la tenía que poner a prueba, mi fe fue puesta a prueba, porque ahí pude ver cuánta dependencia tenía yo de Dios y darme cuenta de la fidelidad de su palabra. Es decir, es la actitud con la cual enfrentamos las circunstancias de la vida. Eso es la fe, una dependencia total de Dios tener la certeza de que Dios tiene fidelidad absoluta a su palabra. Es la actitud con la que yo iba a enfrentar las circunstancias de esta vida. Esto me llevó a pensar que si dejamos de dar pasos de fe, entonces nos estancamos en nuestro caminar con Cristo Jesús. ¿Qué implica fe entonces? Fe implica confiar, obedecer y creer. No solo porque Él lo dice, aunque no lo entendamos en el momento, sabemos que Él es fiel. Él es bueno y nos ama. No tengamos miedo, no tengamos temor de hacer aquello que Él nos ha pedido. Esa parte de confiar y de obedecer es confiar en sus promesas, confiar absolutamente y plenamente en que Él te va a acompañar en esta situación. Cuando yo tuve que dar ese paso, mis hermanos, fue algo muy difícil, fue algo muy complicado porque implicaba confiar plenamente en Dios. Cuando yo llegué al hospital, te hacen firmar una hoja. En esa hoja es donde tú autorizas que si es necesario que te intuben, lo van a tener que hacer. Eso implica confiar. Y cuando yo firmé esa parte donde uno está firmando y parece que está uno firmando su sentencia de muerte. Y llegó el momento en que también, pues, la doctora te dice, después de elaborar tu archivo, llega el momento en que te dice la doctora, despídase de su esposa. Y yo tuve que confiar, puede ser, pero sobre todo creer en las promesas que tenemos en Cristo Jesús. En ese momento no lo entendemos o no lo podía yo entender. Pero esa lucha interna que tenía yo entre mis pensamientos y lo que es la palabra de Dios, tuve que superar mis pensamientos y tener la certeza de que Él es fiel, de que Él es bueno y de que Él nos ama. Debemos superar ese miedo de hacer aquello que Él nos ha pedido. Llegó un momento en que Dios, a través de su poder, de su espíritu, me dijo, vas a ir a partir de este momento, vas a ir tomado de mi mano. Vas dependiendo totalmente de mí. Y es un paso muy difícil que es complicado dar, hermanos. Pero recordando lo que dice referente a Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice así, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham no sabía dónde iba, pero la fe de Abraham no era ciega, porque él sabía con quién iba. Y de esa manera yo me identifico con su palabra. Yo no sabía qué iba a hacer de mí, yo no sabía qué me iban a dar, qué me iban a hacer, cómo me iban a tratar, pero sabía yo con quién iba. Es una lucha tremenda, hermanos, es una lucha muy difícil
de, de superar, porque estás en esa lucha donde no puedes poner en duda la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera, pero cuando tenemos estos pensamientos, yo tuve un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. Yo recordé que pertenezco a la iglesia de Cristo Jesús, y más que a una institución me refiero al cuerpo de Cristo, donde uno necesita vivir sin miedo, sin temor, porque en medio de un mundo asustado, uno tiene que manifestarse como una iglesia sin miedo, porque el diablo quiere atarnos con miedo, pero más Dios quiere que nos mantengamos firmes en nuestra fe, fe en Él, fe porque Dios es bueno, confiamos en Dios porque Él es bueno. Esta respuesta que nos demanda esa identidad que tenemos en Dios por medio de Jesucristo es de que confiamos en Dios porque Él es bueno. Es decir, nuestra respuesta como hijos de Dios ante todo temor es confiar. Esta parte donde tenemos que confiar plenamente en Dios, esta sobresale solamente si estamos llenos de su palabra. Si nos llenamos no solo de su palabra, sino de sus promesas, y tener la certeza de que confiamos en Dios porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es omnipotente, omnisciente, y tener la certeza de quién es Dios. Porque a pesar de que las circunstancias apunten en contra de nosotros, incluso yo tenía un pensamiento donde tenía yo una sentencia de muerte. Yo iba con ese pensamiento cuando el camillero me llevaba en la silla de ruedas, hermanos, y antes de entrar al salón donde iba yo a estar atendido por los médicos, vi la creación de Dios. Y lo que vino a mi pensamiento es que yo dije, Señor, solo tú sabes si me vas a dar la oportunidad nuevamente de contemplar tu creación. Y fue la tarde más hermosa para mí, donde levanté mi rostro y pude contemplar los cielos, las nubes, el cantar de las aves, los árboles, sentir el viento sobre mi rostro. Y eso me hacía sentir y pensar que eso era creación del Dios Todopoderoso. Y al escuchar a las aves, yo recordé las palabras de Jesucristo, que Él dijo, miren a las aves, que no siembran, no cosechan, no trabajan, no hilan. Y Dios ve a esa creación, a las aves. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le da mayor valor a ustedes, que son su máxima creación, que son sus hijos. ¿Y cómo pude vencer ese pensamiento? Por las promesas y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo son verdad, es verdad. Y lo que tuve que hacer, hermanos, ante esta lucha fue que me tuve que rendir. Me tuve que rendir ante la adversidad, me tuve que rendir ante la enfermedad, me tuve que rendir ante todas esas circunstancias en las que estaba yo rodeado. Pero pude comprender que Dios hace más cuando nos rendimos que cuando queremos controlar la situación. He escuchado de otros hermanos, de otros vecinos, amigos,
incluso familiares, que quieren controlar la situación, que la situación no se escape de sus manos, que la situación la tengan ellos bajo control. Y eso nos lleva a tener confianza en los médicos, a tener confianza en la medicina. No digo que esté mal, hermano, pero lo primero que debemos hacer es rendirnos a nuestro Creador, porque Él hace más cuando nos rendimos que cuando queremos controlar la situación. ¿Qué nos resta únicamente? Es orar. Cuando salí del hospital, hubo una hermana que me fortaleció con estas palabras y me dijo: hermano Enoch, un ejército de oración se levantó a tu favor. Y ese ejército, hermanos, de oración fue el que ayudó a que Dios se dignara escuchar la plegaria de ese ejército y de que yo fuera beneficiado por esas plegarias, por esas súplicas. Entonces hay situaciones que no podemos hacer nada más que orar. No podemos controlar la situación, no podemos poner nuestra confianza en cosas eh, que no tienen la capacidad de ayudarnos. Mas el que es soberano, el que es omnipotente, el todopoderoso, a Él nos tenemos que rendir. Y nosotros orar, porque al orar lo estamos haciendo todo. Cuando nos rendimos, descubrimos más del amor de Dios. Y cuando estamos en nuestro peor momento, es entonces cuando nos damos cuenta de lo mucho que Él nos ama. No lo digo con jactancia, no lo digo con vanagloria, pero Dios me mostró que me ama. Y Dios siempre estuvo bajo mí. Yo estuve, mejor dicho, siempre bajo el cuidado de Dios. Me trataron dignamente, tuve personal médico que me trató con dignidad, que me trató con mucho cuidado, con amor. Dios usó a dos enfermeros, un varón y una mujer, que me susurraron al oído, porque déjenme contarles algo. Cuando estuve en ese hospital, yo no lo sabía. Cuando te administran oxigenación o el oxígeno, hay tres fases, por así decirlo. La primera, te administran el oxígeno con puntillas, que son las mangueritas que van introducidas por las fosas nasales. La segunda es una mascarilla. Y la tercera es una mascarilla con un reservorio, es decir, con una bolsita. Yo no lo sabía en ese momento, pero yo llegué a la tercera fase. Ignoraba yo ese procedimiento en ese momento, pero se acercó después un enfermero y me dijo: señor, le voy a cambiar a la mascarilla. Y después me dice: ¿sí sabe por qué le cambiamos este sistema de oxigenación? Y le dije: no. Se mire, señor, cuando usted llega a la mascarilla con reservorio, es decir, la mascarilla con la bolsita, si usted no hubiese presentado mejoría, ¿sabe qué es lo que seguía? La intubación. Yo en ese momento me quedé frío y tuve nuevamente esa lucha, pero recordé que me tuve que rendir a eso.
Y Dios en su gracia y en su misericordia no permitió que llegara a esa última fase de la intubación. Lo único que me dijo ese enfermero, me susurró al oído y me dijo, se va a poner bien. En otra ocasión se acercó otra enfermera y me dice, le voy a cambiar ya a puntillas. Está usted mejorando. Y me susurró al oído y me dice, se va a poner bien. Dios usa a las personas para darnos ánimos también, aparte de su palabra. Por eso es bien importante, hermanos, que nos llenemos de su palabra, que tengamos siempre presente su palabra, porque a mí fue lo que me mantuvo, porque mi esposa no me podía visitar, ahí no hay visitas, ahí no hubo manera de comunicarnos. Más adelante les diré respecto a la comunicación. El único que me podía visitar, y fue así, fue nuestro Dios, por medio de su Espíritu. Él siempre estuvo a mi lado. Él siempre estuvo conmigo. Cuando iba yo, antes de ingresar al hospital, me cuenta mi esposa, hermanos, que ella tuvo este pensamiento. Que cuando llegamos a este hospital, ella estaba observando el entorno, cómo me trataban. Yo no lo recuerdo, hermanos, pero ella se fijó cómo me trataban, qué nos decían, y ella en ese momento tuvo confianza y tuvo este pensamiento. Dijo, Señor, tú vas a abrir esta puerta y a través de ella, en este lugar, tú vas a derramar tus bendiciones. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No se trata de forzar puertas, sino de esperar a que Dios las abra. Eso yo comprendí. Muchas veces lo que sucedió, hermanos, es que fui primero a un hospital que está por conscripto, allá por de Banamex, algo así, y no me recibieron, hermanos. Pero tomé la decisión de que, o tomamos, mejor dicho, la decisión de que me llevaran a ese hospital donde Dios abrió esa puerta y derramó sus bendiciones. Tenemos que atravesar la tormenta. Esta tormenta y esta experiencia, hermanos, es muy desgastante y muy prolongada. Los días no se hacen de 24 horas, hermanos. El tiempo se detiene, no sé qué es lo que pasa, pero el tiempo se detiene. Pero si no atravesamos la tormenta, nunca sabremos que Jesús puede calmarla con su poder. Las pruebas nos ayudan no tanto a saber dónde está Dios, porque Él es fiel, sino dónde estamos nosotros. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel a su palabra, a sus promesas. Pero las situaciones críticas no nos ayudan a identificar dónde está Dios, sino en dónde estamos parados nosotros, de qué estamos hechos, cómo ejercemos nuestra fe, cómo ejercemos esa fe que hemos aprendido y heredado en Cristo Jesús. Recordemos, Dios es fiel. Y en donde está Dios, hay amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios manifestó su amor en este siervo inútil, en este siervo que habla, y que Dios lo llenó de ese amor estando aún en la adversidad. Yo tuve un encuentro con el Señor, hermanos. Yo al principio decía y pensaba que yo le decía a mi papá, yo creo que dancé con la muerte, papá. Pero él me ayudó y me dijo, no, hijo,
Ve las cosas desde la perspectiva del reino de Dios. Y las cosas cambiaron, hermanos. Mi manera de pensar fue otra. Fui fortalecido con la palabra de Dios. Tuve otro rumbo y mi sentir fue otro. Quiero leerles, hermanos, esta parte de la escritura, que está en Lucas en su capítulo 5, versículos 4 al 6, en la traducción en lenguaje actual. Dice así: cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro le respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. No es lo mismo, hermanos, hacer algo porque sabes hacerlo y hacer algo porque Dios te lo pide. Gracias a nuestro Señor Jesucristo soy de cuna cristiana. Yo actuaba según lo que sabía yo hacer, pero llegó el momento en que el Señor me dijo: suéltate. ¿Y a qué me refiero con suéltate? Tuve que soltarme de mi esposa, de sus cuidados, que los valoro en grande manera. Tuve que despedirme de ellos, de mis hijos. Y fue un despido, hermanos, donde pues no sabes si vas a regresar o no. El desprenderme y despedirme de mi hija fue algo tremendo, hermanos. De mi hijo igual. Y cuando llegó el momento de que la doctora nos dijo: Señor, despídase de su esposa. Y es porque el Señor me estaba diciendo: hazlo. Ahora dependes totalmente de mí. Es donde vino un pensamiento y Dios me decía: no soy suficiente para ti, aunque no me veas, pero yo voy a estar presente, voy a ser suficiente para ti. Es cuando yo me identifico, cuando Pedro le responde al maestro: Señor, toda la noche estuvimos trabajando. Señor, he tomado medicamentos, he ido al médico, hemos gastado hasta lo que no tenemos, hemos trabajado muy duro para mi mejoría, pero no hemos visto ningún resultado. Pero llega Jesús y les dice: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Y Pedro le dice: pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Señor, si tú vas a estar conmigo, echo mis redes. Echo mi red de confianza, de esperanza en ti. E hicimos lo que Jesús nos dijo. Y los resultados, hermanos, recibí, hermanos, más de lo esperado. Porque una noche hubo 3 ocasiones en que decían: su esposo ya se va. Y llegaban conmigo: paciente Enoc Álvarez ya se va. Y así 3 ocasiones y no me iba, hermano. Y una doctora dijo: bueno, yo no sé por qué no hacen nada a sus familiares. Y yo hasta la vi mal a la doctora, pero yo no entendía hasta que después de salir mi esposa me dijo que en esa noche, en esa fecha, en esos momentos, a ella ya le habían traído al hogar el oxígeno para que yo me recuperara en casa. Hermanos, no pagué ni un centavo. Y yo me puse a pensar y dije: Señor, ¿quién soy yo?
para que hasta en mi hogar y a mi domicilio mi esposa recibió oxígeno. Me trataron con dignidad, hermanos. Fue en medio de una lucha, sí, pero en medio de toda esa tormenta tuvimos una pesca milagrosa. Fueron tantos los pescados que recogimos que hasta las redes estaban a punto de romperse. Dios derramó sobre mi hogar, sobre mi esposa, bendiciones, y que gracias a esas bendiciones estamos aquí. Pedro era experto pescador, pero no pescó nada en una noche. Sin embargo, después de moverse en la palabra de Jesús, aunque hizo lo mismo que antes, el resultado, hermanos, fue completamente distinto. La palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios lo cambia todo. Todas nuestras relaciones tienen que fluir desde nuestra relación con Dios. Todas tus decisiones que tomes en la adversidad tienen que fluir desde tu relación con Dios. Porque de esa manera habrá gozo en medio de la voluntad de Dios, no porque su voluntad esté libre de dolores y lágrimas. ¿Hubo dolor, hermanos? Sí hubo dolor. ¿Hubo lágrimas? Hubo muchas lágrimas, hermanos. Fue difícil, muy difícil. No es que esté libre de dolores y lágrimas la voluntad de Dios, sino en ese camino está la plenitud de su presencia. En medio de la adversidad podemos gozar de la plenitud de su presencia y podemos confiar plenamente en que Él está con nosotros y entre nosotros. Y esta parte es de fe en fe. Pero quiero compartirte el momento de la gloria. No fue fácil este camino, hermanos. Pero quiero ahora compartirte lo que es de gloria en gloria. Y por eso el título de este mensaje. Salmos capítulo 31, versículos 7, 21, 23 al 24. Dice así: Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. La bondad del Señor en estos momentos me llena de alegría porque me permitió el Señor transmitirles este mensaje. Y no mi experiencia, hermanos, sino el mensaje de su bondad. Aquí el salmista David expresa la bondad del Señor y el efecto que tiene en él. Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. No solo me vio sufrir a mí, hermanos, somos 4 miembros en mi familia. Los 4 nos contagiamos. Y algo más maravilloso, hermanos, que mi padre dializado o hemodializado, mejor dicho, diabético, hipertenso, hermanos, por su bondad, mi padre fue asintomático. El que más nos preocupaba, hermanos, fue el más tranquilo. Y el versículo 21 expresa lo que yo quiero expresar en mi corazón y en mi alma. Digo, bendito seas, Dios mío, cuando yo estuve en problemas, me mostraste tu gran amor. El Señor, hermanos, si confiamos en Él, si vamos de fe en fe y nos arraigamos en sus promesas, en su palabra, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito seas, Dios mío, cuando yo estuve en problemas me mostraste tu gran amor. Mensaje para ti, mi hermano. Versículo 23. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. 2 contrastes muy distintos. Si tú amas a Dios, demuéstrale que lo amas. Y una
manera que tú tienes de mostrarle a Dios que le amas es que guardes sus mandamientos. Ámale, demuéstrale que lo amas en obediencia, en amor, en justicia. Todos ustedes, 24, todos ustedes los que confían en Dios, anímense. Si estás pasando, hermanos, por una situación similar a la mía, digo similar porque no todos somos los mismos casos, pero en medio del dolor, de la angustia, donde somos acechados incluso por la misma muerte y por Satanás, confiemos en Dios. Anímate, hermano, hermana. Yo sé que no es fácil, pero si tú te dejas guiar por las promesas de Dios, por sus palabras y te rindes a Él y vas de fe en fe, vas a vivir esta gloria de Dios. Anímense y sean valientes. ¿Cómo nos podemos animar unos a otros, hermanos? Oremos unos por otros. Sintamos el dolor de nuestro hermano o hermana. Hemos tenido defunciones en nuestra iglesia. Animemos a esos hermanos, démosle palabras de vida. Jesús venció a la muerte y todo aquel que ha creído en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza porque va a participar de la resurrección del reino de Dios. Aunque tu pariente, tu amigo, tu ser querido esté muerto, si ha creído en Cristo Jesús, no se va a perder. Porque todo lo que Dios ha puesto en manos de Jesucristo, nada se va a perder, nada está perdido, hay esperanza. Seamos valientes en estos momentos, hermanos. Llenémonos de la palabra de Dios, sigamos de fe en fe, para que vivamos también de gloria en gloria. Quiero invitarte a orar. Bendito Señor, te damos gracias por estos momentos de reflexión. Quieras tú, Padre eterno, que tu palabra haya penetrado en el corazón y en la mente de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con este siervo que te habla, Señor. Tú, Señor, me viste sufrir y me cuidaste. Me levantaste, me libraste de la muerte, Señor. No hay manera de pagarte esto que has hecho por mí. Bendito seas, Padre eterno. Te ruego por nuestros enfermos también, Señor. Por aquellos que están en duelo también, Señor, fortalécelos, vivifícalos, levanta sus cabezas y afirma sus pies. Señor, nos resta únicamente ponernos en tus manos y seguir buscando tu rostro por medio de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todas las cosas. Amén. Hermano, Dios te bendiga y deseo que Dios esté contigo.